Hola, hoy en Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, estaremos hablando sobre lo que significa mantener y transmitir lo que llamamos identidad regional. Para entender lo que significa ser antioqueño, es importante saber de dónde vienen nuestros ancestros y cuáles son las características de cada subregión, comprender también las costumbres sociales y culturales de cada municipio y cómo incluso la ubicación geográfica influye en la identidad de sus habitantes. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Bienvenidos a todos a este nuevo programa desde la Defensoría del Televidente de Teleantioquia, Saberte Ver, con un tema súper importante, un tema que, digamos, nos convoca a todos porque toca esa parte cultural pluriétnica de nuestra región, de nuestra Antioquia, en sus 9 subregiones. Vamos a tratar un tema que va a, digamos, a desarrollar el concepto de identidad desde los territorios, pensado desde esa cultura, desde esos multipropósitos, multipensamientos que hacen parte de toda la ideología, idiosincrasia y de toda esa cultura antioqueña que nos identifica a todos. Definir identidad es bastante complejo porque habla de cómo se reconoce un pueblo, pero también de cómo ese pueblo es visto por los demás. Hay un autorreconocimiento que se va construyendo a través de procesos históricos, de procesos sociales y de procesos políticos. Ahí radica la identidad, pero hay grupos humanos que pueden durar hasta 100, 200 años tratando de entender qué son, porque la identidad implica hablar de sus mitos fundacionales, implica hablar de los discursos generacionales. Cada generación va a tener un concepto de qué es ser. Por ejemplo, qué es ser antioqueño. Para la generación de nuestros abuelos era muy diferente porque estaban construyendo ese concepto que hoy manejamos de qué es ser antioqueño. Y nuestros padres que estaban en esa transición ya tenían otra idea de esa identidad. Entonces es algo que también se va construyendo de generación a generación y de individuo en individuo. No solamente es responsabilidad de las instituciones educativas en todo el territorio antioqueño fortalecer ese respeto por las culturas, por las etnias y por todo lo que constituye la cultura antioqueña, sino también desde los medios de comunicación, desde los canales públicos como lo es Teleantioquia y desde el Defensor del Televidente, fortalecer estos elementos para decir que somos una población democrática, pluriétnica y pluricultural. Es función de la televisión pública mostrar esa identidad regional porque son los únicos que lo hacen. Podríamos decir, pues, los canales privados tienen los mismos, digamos, los mismos recursos, tienen más dinero, tienen más, pero no los hacen porque su misión o su visión es hacer entretenimiento y no tienen una responsabilidad de unir las costumbres o de mostrar las costumbres, de unir los pueblos, más allá de mostrar alguna nota en un noticiero del Carnaval de Barranquilla, de blanco y negros, son noticias. Inclusive los noticieros son entretenimiento. Ellos se basan en el entretenimiento y como son privados es para que den dinero. Caso contrario de los canales regionales, que su objeto es nunca dar dinero. Tienen que dar dinero para sostenerse, además de todas las ayudas que da el Fondo Único para la Televisión del Ministerio de Comunicaciones, que apoya la realización de la televisión. Todo lo que entre por otras fuentes es para seguir haciendo televisión. 17 asentamientos indígenas, algunos de mediados del siglo XIX, comparten territorio con población mestiza, blanca y afrocolombiana. La única salida que hay para que se muestre la región, el territorio, las costumbres, la forma de hablar, sentir, ver, gustar, es la televisión regional, no más. ¿Cómo olvidarnos que ahora somos conscientes de nuestro paisaje?
Nuestros pájaros tienen nombre. El cucarachero, el azulejo, el pinche. Las plantas tienen nombre. Gracias a Carrasquilla. Exactamente. Ustedes los antioqueños con tanta historia y colonización tienen de dónde agarrar. Ahí hay mucho que contar, Ángel. En Antioquia tendríamos múltiples identidades, porque hay que hablar de una región pluriétnica y multicultural. Ahí estaríamos hablando de las subregiones. Si no fuera así, no tendríamos esas subregiones, que no es solo una marca geográfica ni una división político-administrativa. Es toda una serie de complejos culturales que cada uno va a tener unos rasgos que lo van a diferenciar. Si yo hablo del Urabá antioqueño, estoy hablando de un grupo humano que, aunque pertenece a nuestra geografía, está más conectado con ese Caribe, a través de sus músicas, de sus comidas, de su forma incluso de entender el cuerpo, esa forma de bailar el bullerengue, etcétera, etcétera, es muy diferente a nuestros bailes andinos en esta región. Entonces, Antioquia es pluriétnica, multicultural, es una inmensa colcha de retazos social que se sigue enriqueciendo, es que esos procesos no se detienen. Uno de los mayores retos que tiene la televisión en general es la búsqueda de formatos. Es muy complicado, muy complicado. Es tan complicado que uno no ve un formato diario. De pronto encuentra un formato que dice, ah, qué tan interesante, pero de resto siguen siendo los formatos que, digamos, han tenido su éxito, ¿cierto? Seguimos viendo documentales, seguimos viendo miniseries, seguimos viendo dramatizados, seguimos viendo ficción, en fin. Había que estar preparados para la era industrial y el país debía solucionar sus problemas de comunicación y transporte. La manera como hagamos, como contemos la historia, varía según lo que se requiera, pero precisamente es la historia la fundamental a la hora de uno hacer un contenido y que ese contenido llegue a un puerto seguro, en la medida que el guión, la historia, lo que se quiere contar y cómo se debe contar, tenga la suficiente fuerza, el suficiente detalle y la suficiente razón de ser, puede llegar a cualquier persona, no importa, más allá del formato incluso, más allá del formato. La escuela también tendría días turbulentos. Según el reglamento, los artículos fabricados en la escuela podían ser vendidos a las personas que quisieran comprarlos. La imagen que nosotros tenemos del antioqueño, de ese paisa, es pura colonización. Es el momento de la expansión de la colonización antioqueña que se da en dos momentos, ¿sí? Un momento por ahí en 1770 y en adelante, ese es un primer momento, y ese segundo momento de finales del siglo XIX, donde están la fundación de esos pueblos y ciudades. Ahí viene ese concepto, ya es en ese siglo XIX, del hacha, del machete, del carriel, del poncho, que no incluye a esas personas que veíamos nosotros de Urabá. Ese imaginario no lo representa. Nosotros en nuestra Feria de las Flores decimos, cuando pasan los silleteros es Antioquia la que pasa. Realmente pasa una porción de Antioquia más identificada con una zona geográfica, porque no vamos a tener la figura del silletero en todas las regiones. Entonces cada región además está vinculada con otros contextos geográficos que son las regiones limítrofes. El de Caucasia está muy lejos de identificarse con estos ritmos nuestros tan conectados con lo andino, por ejemplo. Al regresar conoceremos testimonios de televidentes y realizadores audiovisuales que nos comparten su mirada de lo que significa la palabra identidad. Además, veremos también cómo nuestras costumbres se ven reflejadas en la programación de nuestro canal cuando realizamos transmisiones o producciones desde la región. Antioquia tiene 9 subregiones y en cada una de ellas las costumbres nos llevan a referentes muy distintos sobre lo que es la identidad. En este programa Saberte Ver conoceremos cómo a través de proyectos audiovisuales regionales y locales se divulga el patrimonio de nuestro departamento.
Para Saber TV, programa del Defensor del Televidente y para el canal Teleantioquia es importante generar mecanismos de participación para que los canales en cada una de las subregiones se vinculen, nos cuenten la experiencia, participen y podamos llevar a toda la comunidad antioqueña, a toda la teleaudiencia antioqueña, lo que se está haciendo en cada una de las regiones. Eso es identidad, eso es participación y eso es democracia. Estoy haciendo un trabajo de recolección donde recolecto solo granos maduros, como pueden ver. Es muy importante producir contenidos y más si van en torno a la identidad de cada uno de nosotros, en este caso de los jericoanos, también de una subregión que ha venido creciendo, y es porque damos esa oportunidad de que ellos o nosotros tengamos esa vitrina, esta ventana para mostrarnos al mundo, mostrarle a todas las personas que se puede hacer muy buena televisión, se pueden hacer muy buenos trabajos audiovisuales desde provincias, desde municipios, desde el campo también. Tratamos de poner nuestro granito de arena a personas que también dependen de nosotros, de un aporte en el cual nosotros podemos ofrecerles en la parte de nosotros hacia la comunidad. La importancia del audiovisual es enorme. ¿Por qué? Porque ahí nos reconocemos. El audiovisual es el espejo de la región. El audiovisual es la radiografía social. Incluso es la posibilidad de que la gente conozca la diversidad de las regiones. Los trabajos que hacen los canales regionales son importantísimos porque no obedecen a los estándares que tienen los canales comerciales nacionales, que por ejemplo pueden estarme hablando de un elemento muy global, ¿sí? De cómo se comportan los jóvenes en la capital o en un barrio de clase alta. O sea, hay una fantasía en esa elaboración. El canal regional tiene la posibilidad de ir a la médula de la sociedad y hablarnos de esos símbolos, hablarnos y dejar hablar, además, porque no es un elemento guionizado, es dejar hablar al habitante en sus propios lenguajes. La lengua materna hace sentir de que soy indígena. Para poder yo aprender a hablar el español, pues mi padre me tuvo que internarme en un convento. Nuestra región y nuestro municipio no es arraigado a las etnias, es muy cultural, multicultural en toda la subregión y también pues lógicamente Jericó, que es la bien ponderada Atenas del suroeste, tiene muchos escenarios y muchos grupos que hacen uso de estos mismos escenarios y las comunidades ya nos tienen acostumbrado a ser garantes en cultura como por ejemplo procesos musicales, danza, teatro. La identidad se resalta en cada uno de los contenidos que hace o que hacemos para que se vean a través del canal regional, es porque olemos a eso, olemos a montaña, olemos a pueblo. Nuestra esencia en los municipios es un poco más lenta y eso queremos transmitir, que en el acelere que se maneje en diferentes ciudades, en diferentes municipios, pues hayan otras connotaciones o uno diga, me transporté cuando vi ese programa al campo, pude tocar algún producto agropecuario o agrícola y que lo sintamos muy propios. Pero si usted empieza a dar miedo, a poner cuidado, que escuché un grito, escuché un llorar en el monte, entonces usted no podrá vivir en una montaña. Los programas que hablan de esas identidades del indígena, del afro, hay que darle más protagonismo porque Antioquia primero fue indígena, luego ya llega la parte europea y luego ya llega este tema de colonización que entendemos por historia paisa. Pero el indígena no se logra visibilizar plenamente. El afro, nosotros somos una región rica en la presencia del afro, desde la cuestión de la minería, que lastimosamente llegan a la fuerza a esta región, pero se quedan y aportan en la construcción de la historia y de la identidad. Lastimosamente, tener que educar a un país racista es muy difícil. Lo importante de reconocer o de conocer o de intentar incluir a las comunidades afro, a las comunidades indígenas y a los que nos llamamos paisa, yo creo que es un estado interior. O sea, no es que ellos allá y nosotros acá. Estos son personas allá y personas acá que finalmente somos los mismos.
Unos tenemos un tono de piel un poco más claro, los otros un poco más oscuro, pero se debe tratar de personas. En el momento en que los pongamos allá como si fueran otros, como si fueran distintos, y además no los conocemos, entonces los excluimos. Si entendemos que todos somos antioqueños y que todos finalmente somos hijos de migrantes, que todos tenemos una mezcla de algo por algún lado, seguramente nos vamos a dar cuenta que es que estar aquí o allá es lo mismo en cuanto a raza, credo, condición socioeconómica. Al regreso de la pausa veremos cómo la cultura hace parte del patrimonio y cómo personas que nos ven desde diferentes regiones tienen en Teleantioquia la posibilidad de mantener y conservar su identidad como antioqueños. La naturaleza pública de Teleantioquia motiva la creación de contenidos que promueven la formación, el entretenimiento y la información de sus televidentes. Y cuando recorremos las regiones y conocemos sus costumbres, recordamos que somos pluriétnicos y multiculturales. Para Teleantioquia y para el espacio de Saberte Ver, espacio del Defensor del Televidente, es grato informarle a toda la teleaudiencia de un programa muy especial que vamos a estar desarrollando desde el canal, y es Alma Caribe. Alma Caribe, con esa metodología del realismo mágico propuesto por Gabriel García Márquez, va a tratar de articular toda la propuesta cultural de lo que es el Caribe colombiano con el Caribe antioqueño. Entonces, a través del Mar Caribe, ¿cierto? Vamos entonces a tratar temas muy importantes y los invitamos desde el canal de Teleantioquia, desde este espacio de Saberte Ver, Defensor del Televidente, a toda la teleaudiencia antioqueña que se conecten con Alma Caribe. Tú, silenciosa alma que se mueve entre los árboles mirones que forman selvas y sus tejidos magníficos, le hablas al hermano Turpial, al sobrino viento, al padre firmamento y al la mar océano. Alma Caribe hace un intento por asomarse a aquellas regiones y a aquellas comunidades que tienen una cantidad de valores y de sabiduría que mostrar y que exhibir, y que son dignos de estar como en la mente de todos, para que los podamos entender, aprender de ellos y que se convierta como en una relación social recíproca. Yo aporto, tú aportas, no es ellos están por allá y yo les doy y pobrecitos, sino que entre todos construimos región. Esa es digamos, la apuesta de Alma Caribe, intentar tejer, relacionar, cohesionar, ver, digamos, la región antioqueña, ver la cultura antioqueña junto con la caribeña como si fuéramos uno y no como si fuéramos distintos. De tanto que sé que nada sé, yo sé todo y nada sé. Yo le trabajo cualquier clase de trabajo. No tiene nada que ver en qué trabajas ni cuál es el color de piel tuyo para saber que vos podés ser igual a un pescador que trabaja en el sol de una playa de Urabá todo el día, mientras vos acá de pronto también estás haciendo lo mismo, pero en otro tipo de trabajo. Son arquetipos, son maneras de comportarse que funcionan igual en el Caribe, en Medellín, en el Nordeste, en el río Cauca, en el Magdalena Medio. Somos personas que tenemos comportamientos similares y hay que identificarlos para entenderlos y aceptarlos. No te muevas, dijo el padre, y su voz cálida, serena y suave resonó como si viniera de los tiempos de la primera luz. Es muy importante para el canal Teleantioquia y el programa Saberte Ver, programa del Defensor del Televidente, tener la voz, el pensamiento y las ideas de la teleaudiencia antioqueña. Hoy vamos a tener 3 personas que van a participar y nos van a contar cuál ha sido esa experiencia como televidentes y también cómo ha influenciado de forma positiva desde el respeto, la tolerancia, la democracia y la participación en el canal frente a la identidad como antioqueños. Uno como antioqueño sí es muy bueno ver los programas que nos muestra Teleantioquia. ¿El por qué? Porque a veces los antioqueños no tenemos oportunidad para viajar a nuestros pueblos por X o Y motivo. A veces los antioqueños, todo lo que aprendemos nuevo, lo que nos presentan nuevo, eso nos sirve demasiado. Y no lo digo por mí, lo decimos mucha gente que a veces nos reunimos acá a conversar, hablamos de todos los canales,
Entonces tenemos en cuenta Teleantioquia y sí, aprendemos mucho. En mi familia nunca se ha perdido la costumbre de ver Teleantioquia. Llevamos más de 20 años en Estados Unidos y todavía mi mamá en el televisor de la cocina lo deja prendido. Y mi tío le encantaba ver un programa que daban por las noches que se llamaba Serenata. Yo creo que por eso es que yo veo este canal y disfruto verlo. Últimamente he visto dos programas, uno que se llama Dos Extremos y el otro se llama Antioquia Asombroso. Dos Extremos me gusta porque tiene una variedad pues, de entre los deportes extremos y todos los municipios que están lejos o cerca de Medellín. Y Antioquia Asombrosa me gustó mucho uno que viene estos días que era sobre un pueblo que se llama Abejorral. Y tiene una casa que se llama la Casa en el Aire y queda como al lado del cerro San Vicente. Qué bonito. Izquierda. ¿Qué altura tiene el cerro? La cima está a 2.350 metros sobre el nivel del mar. Una cosa es ficción cuando uno crea una historia que no es real, pero esta ficción de nuestros personajes que se vuelven ficción porque la estamos contando en el 2019 o ahora en el 2021, se vuelve ficción, pero mostrar cómo éramos, para dónde íbamos, cómo Débora puede ser nuestra Frida Kahlo, eso le da a uno ganas de conocerla más, ganas de que si estamos en la tierra pujante que nos han vendido siempre, queremos ver más nuestras cosas, eso nos arrima, nos lleva, nos llena de alegría de ver que hay más que toda esta polarización de política, de narcos, todo, sino que nos muestran que si hubo un antes, un después y una ahora, que eso debe ser la televisión pública. ¿De verdad? Mire usted cómo son las cosas, padre, que hasta ahora me entero que para Dios hay pecados para hombres, hay pecados para mujeres. Somos un departamento que tenemos todos los climas, todas las tierras, todas las alturas, o sea, tenemos la costa a nivel del mar, tenemos altura en el suroeste, Concordia, toda esa parte donde es nuestro café de altura, tenemos el otro lado que es el nordeste donde hay grandes minerales, oro y todos los climas. Entonces es muy bueno que conozcamos lo de nosotros porque la única forma de cada día no perder el amor que el país ha tenido por su tierra es mostrándosela, queriéndola y mostrándole qué es y cómo se hizo. Cuando una sociedad reconoce todos esos referentes, se enriquece, puede caminar orgullosa en la construcción del futuro también, porque estamos conectados con un pasado, pisamos este presente, pero para proyectarnos, no estamos dando palos de ciego como sociedad, pero además de eso entramos en una relación muy diferente con el entorno, porque entramos en la relación de respeto. Nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a los contenidos del canal. Por eso sus comentarios y sugerencias son tan importantes para nosotros. Esperamos nos sigan escribiendo a defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.